Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones. Oscar Cantero, historiador, un hombre empapado, imbuido en la historia nuestra, en la historia de la región guaranítica, que ha hecho muchos libros, que ha trabajado y que sigue investigando, y que bueno que pueda seguir haciéndolo y transmitiendo para las futuras generaciones estas cosas que a veces desconocemos mucho, ¿no? Sí, la figura de Machón yo creo que es fundamental porque él, a partir de su producción, rompió ciertos esquemas, rompió el principio, por ejemplo, de que se tiene que producir historias de ámbitos académicos. Él desde su casa de Jardín América produjo una obra de relevancia que inclusive a nivel nacional, historiadores de la UBA o de la Universidad del Nordeste lo toman como punto de referencia hasta el día de hoy. Consulta. Y es sorprendente lo que pudo hacer dedicándole su vida a esto, porque él tuvo una vida interesante porque él tuvo acceso a cargos públicos, fue intendente de Jardín América, fue diputado provincial, fue responsable de una ley en el año 73 que establecía la obligatoriedad de la enseñanza de la historia de Misiones en las escuelas. Y mientras se desempeñaba como docente fue acumulando una biblioteca formidable y algo que tiene que ver con esa pasión de la que hablábamos por ahí fuera de micrófono que tenemos a veces los historiadores, que es cuando se iba a una ciudad que tenía un archivo interesante, lo que hacía era buscar la documentación, y yo digo, era como una topadora, porque no es que seleccionaba qué me sirve, él sacaba fotocopia en una época que te permitían sacar fotocopia de los archivos, de documentación en Madrid, en Corrientes, en Río de Janeiro, en Porto Alegre, lugares a los que hoy son accesibles, pero que en esa época no era muy sencillo llegar a esos lugares, y lo fue acumulando en su casa, y después que se jubiló empezó su trabajo de historiador. ¿Sí? Entonces, si uno ve la época en la que produjo libros Machón, va desde el año 1990 hasta el 2010 que publicó su último libro, y bueno, después ya yo empecé a trabajar con él y trabajamos de manera conjunta, dos últimos libros, el último salió en el 2014, digamos. Y fue trabajando esta cuestión de Andresito. Él primero trabajó otros comandantes porque le apasionó, y me parece que es también algo que es interesante rescatar eso. No solo Andresito, sino los otros caudillos, Nicolás Aripí, Francisco Javier City, Pantaleón Sotelo, otros comandantes que vivieron en la época de Andresito, y él decía que cuando empezó a trabajar pensó que sobre Andresito ya estaba todo escrito, ¿qué más se va a aportar? Y ahí lo que fue encontrando es algo que hasta el día de hoy nos damos cuenta, que es que la imagen que nosotros tenemos de Andresito por ahí no condice con el Andresito histórico. El Andresito que aparecía en los documentos es otro, es un Andresito con contradicciones, un personaje atormentado, y eso es lo que trató de reconstruir. Bueno, algo que también en los últimos años tratamos de hacer es ver qué pasó con Andresito. No tuvimos suerte en ver cuál es su destino final, pero algunos adelantos logramos hacer. Entonces, para mí, el clásico más importante de Machón es un libro que se llama Misiones después de Andresito, que precisamente cuenta el devenir de esos comandantes que sucedieron a Andresito. Oscar, ¿por qué se menciona a Andrés Guacularé como Andresito, con ese diminutivo? No sé, yo no me imagino a Belgrano decirle Manolito o a San Martín decirle Josecito. ¿Por qué nosotros le llamamos Andresito a Andrés Guacularé? Es un tema que suscitó cierta polémica en los últimos años, y hay referentes del mundo de la cultura que dicen, bueno, no se le tiene que llamar Andresito, el comandante Andrés. Nosotros a veces reproducimos lo que dicen los documentos, en la documentación histórica ya se lo llamaba así. Ahora habría que preguntarse si los hombres de Andresito lo llamaban así. Nosotros tenemos documentos de Corrientes que por ahí de manera medio peyorativa lo denominan, claro, de esa manera. Pero aparentemente... menoscabando la imagen y la figura de él, ¿no? El nombre de él viene de la baja estatura que tenía, que era algo habitual entre los guaraníes, digamos, no era un hombre de gran porte. Era más bien petizo, retacón, como diríamos hoy, porque era fornido, se decía. ¿Como este que está acá? Puede ser que sea. Y el único rasgo físico que tenemos es que tenía marcas de viruela en la cara. Tenía cicatrices se ve que había tenido viruela. Hay quienes dicen que fue en 1815, que por eso no participó en la batalla de Candelaria, porque él no participó porque estaba enfermo de esa batalla.
Pero bueno, eso es la única descripción física que tenemos. Entonces el nombre de Andresito aparece, y aparece del lado nuestro, digamos, y también entre los portugueses. Los portugueses le llamaban Artiguiñas, por ejemplo, a Andresito. Claro. No es el único, hay otro comandante, por ejemplo, Basualdo, le decían Blasito también, que es como una... Blas Basualdo. Sí, claro. sí. No era algo, digamos, exclusivo de Andresito en esa época. Así que... Quizá por la figura misma de Artigas, como un desprendimiento de un segundo de esa figura, era el diminutivo. Pero hay algo que les compete y les cabe a ustedes, los historiadores, que es recuperarnos esos eslabones perdidos que quedaron de qué pasó con Andresito después de la prisión de Río de Janeiro, dónde murió, cómo murió. ¿Hay antecedentes? ¿Se están trabajando en eso? ¿Podremos en algún momento conocer esa historia que nos falta? No sabría qué decirte, yo creo que no, porque es mi punto de vista personal. Nosotros con Machón hicimos 2 viajes a Río de Janeiro, estuvimos en el año 2006-2007, fuimos y hicimos un trabajo de archivo, recorrimos todos los archivos de las parroquias de esa época para ver si figuraban en los libros de óbito de las parroquias. No aparece. Tampoco están completos esos archivos, o sea, hay parroquias que se quemaron los archivos, hay documentos que están muy dañaños. ¿Y por qué buscaban en las parroquias? Porque si murió en Río de Janeiro tenía que haber quedado, la única institución que llegaba, en esa época hay que pensar que no había registro civil, la única institución que llegaba a registro de los nacimientos y las muertes eran las iglesias. Claro. Entonces los libros de óbito tienen todos los fallecidos, digamos, no figura la figura de Andresito. Pero lo que sí encontramos en Río de Janeiro, que es el último documento que se conoce, es una orden de liberación. O sea, y en realidad hay 2 liberaciones. Andresito, cuando estuvo prisionero, fue liberado, inclusive adquirió un pasaje para volver a la banda oriental y de ahí a Misiones, pero fue llevado preso de vuelta. Por una riña en un barco con unos marineros, una cosa con así. unos ingleses. Ajá. Y eso es lo último que se sabía. Y nosotros encontramos una orden de liberación, o sea, se abrió un sumario y se dictaminó, se estableció la inocencia de Andresito y de otro paraguayo. Hay un paraguayo que estaba con él en el palacio, que se unió a alguien que también hablaba guaraní igual que él. Y se da una orden de liberación. Desde el Palacio Real se da una orden de liberación y eso es lo último que se sabe. Si realmente fue liberado, es muy poco probable que haya fallecido en Río de Janeiro. Lo que a mí me parece que habrá sucedido es que intentó regresar. Y ahí perdemos el rastro, o sea, entre Río y Misiones, ahí en algún lugar, y el tema es cuál es ese lugar. Entonces es una aguja en un pajar muy grande, digamos, y por eso hoy por hoy es bastante difícil. Tendríamos que seguir hablando horas y horas, pero lamentablemente el tiempo se nos termina. Yo te quiero agradecer mucho la visita, el espacio compartido, y bueno, y esta dedicación, este apasionamiento por la historia que denotan tus trabajos en lo que tiene que ver con la producción de libros y charlas y conferencias y exposiciones que venís haciendo durante todos estos años. Muchísimas gracias por tu tarea. No, gracias a ustedes por el espacio y cuando quieran, a su disposición. Gracias. Señores, estuve charlando con Oscar aquí en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones.